¿La ratio entis es fruto de la primera o de la segunda operación del intelecto? Y si lo es de la segunda, ¿puede estar asociada a una intuición? Esta pregunta o composición de preguntas abre una problemática muy interesante que no vamos a hacer más que desbrozar inicialmente. Una primera aclaración que se impone es que si hablamos de ratio, es decir, de un concepto, estamos hablando necesariamente de una simple aprehensión del entendimiento y por lo tanto nos estamos enfrentando con algo que pertenece a la primera operación intelectual. ¿Por qué surge la problemática? Porque preguntar de un concepto, si es un concepto, parece una pregunta innecesaria, ¿no? Si hablamos de la razón de ente, estamos hablando de un concepto. Ahora bien, ese, por definición, no puede ser sino un fruto de la primera operación del espíritu. ¿Por qué surge la cuestión de si es fruto de la segunda? Este es un problema que está asociado al que ya hemos considerado de si hay cierta intuición intelectual o no vinculada a la razón de ente. Porque lo que precisamente se plantea es si la captación de la existencia no implica un juicio del entendimiento, más que un concepto. Y si uno contestase que sí, hablar de la razón de ente sería, por excepción singularísima, hablar de un concepto asociado a un juicio. Y no simplemente de un concepto. Adviértase que cuando nosotros decimos que algo existe, podría sostenerse que esa captación de existencia es intuitiva en cuanto uno percibe la existencia. Ahora, ¿qué decir percibir la existencia? Si uno se remite al testimonio que da el sentido de la presencia de algo, eso propiamente no es percibir la existencia, sino es captar un dato sensible. La existencia como existencia solamente puede ser percibida por la inteligencia. Quiero decir, el hecho de que este algo está existiendo es algo que entendemos, no es algo que sentimos. Los sentidos nos allegan también la realidad, pero bajo la razón de algo sensible que nos confronta. Nosotros no podemos, más que por una suerte de experimento mental de cosa realmente imposible, tratar de pensar cómo sería sentir sin entender. Pero lo que sí podemos discernir es que ese sentir sin entender es recibir en uno cierto dato sensible y no entender que eso que nos está impresionando existe, independientemente de que me impresione o no me impresione. Ahora, si yo digo que el juicio de existencia es inseparable de la formación de la razón de ente, porque si no el ente sería pura esencialidad, estoy desdoblando los dos aspectos que dijimos que entraña el ente por necesidad y que son inseparables en la razón de ente, a saber, lo que es, que algo que es tal, es.
Esto más bien indicaría que la razón en su totalidad es fruto de la primera operación del espíritu. Y el otro argumento que se puede sostener para señalar esto es que cuando uno hace un juicio de existencia, está ya entendiendo la razón de existir. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, esto existe, bajo esto estoy entendiendo algo determinado, aunque yo no sepa cuál sea su determinación esencial. Pero lo estoy captando bajo la razón de ente realmente existente, o dicho de otra manera, bajo la razón de ente. Porque cuando predico la existencia, ¿qué estoy predicando? Si no tengo la razón de ente detrás de lo que predico. Si yo en el juicio entiendo que eso existe, es porque estoy haciendo actuar la razón de ente. Esto es lo que quiero decir. Estoy aplicando la razón de ente como predicado en su aspecto existencial a algo, lo cual lleva implícito que es algo, aunque yo no sepa qué clase de algo es. Si no, no podría existir tampoco. La problemática se complica si uno pretende que ese juicio, esto existe, es simplemente una percepción que no hace más que percatarse de la actualidad de algo que está ante mí. Como si fuera no un juicio, sino una especie de intuición anterior al juicio. Porque insisto, si es un juicio formalmente tal, no se lo puede entender sin una razón predicada y una razón de la que eso se predique. Si no, no hay juicio. No puede haber juicio formalmente si no tengo una razón que haga de sujeto y otra que haga de predicado. En el juicio de existencia, por lo tanto, va implícita la razón de ente. Y no puede ser lo que la constituya, por lo tanto. Si no, el juicio carecería de significado. En cambio, si uno piensa una especie de, podemos decir, protojuicio o antejuicio, que fuese una suerte de percepción de la existencia de lo concreto, ¿no? Y que a través de la razón de ente se actualiza como juicio, eso podría ser lo que uno dijese es de alguna manera inseparable de la formación de la razón de ente. Pero no veo que se pueda decir que es propiamente un juicio, sino más bien la captación de la razón de existencia actual, que es precisamente lo que forma la razón de ente, la existencia de algo. Si yo no capto eso intuitivamente, claro que hay una intuición ahí, pero una intuición que pertenece a la primera operación del espíritu, por lo cual yo capto la razón de ser, es decir, la razón de existir siendo algo. Yo me inclino más bien hacia esa opinión, pero la cuestión es compleja porque hay quien sostiene, insisto, que habría así como una suerte de juicio. Para sostener eso, o habrá que prescindir de la razón general de juicio y postular en este caso un juicio totalmente singular en el cual no hay una razón que haga de predicado, sino que el juicio es previo a cualquier razón, o el juicio es la razón misma, con lo cual no se ve que haya abstracción allí. Porque si el juicio es la razón, el juicio parece ser una especie de intuición del existir de esto concreto, pero ¿cómo se aplica a cualquier otra cosa? No tiene carácter universal de una razón. Porque el juicio singular sobre la existencia de algo no es una razón universal. Yo percibo que esto existe. Listo. Ese esto podría ser un esto captado a través de los sentidos, que es otra complicación del problema, o un esto captado a través de su operatividad como algo que está existiendo, como el ser del propio sujeto que piensa, al modo de Descartes. Pienso, existe. Ahí hay una intuición de existencia, suele decirse, ¿no? Que es lo que está diciendo Descartes. Como me percibo pensando, no puedo dejar de percibirme existiendo. Advierte que en la redacción original del texto no hay inferencia alguna. El ergo no forma parte de la locución escrita por Descartes.
Cogito sum. Pienso, existo. Es una doble intuición. Refleja, ¿no? ¿De qué? De un hecho. Pero como toda intuición, de un hecho tiene un objeto singular y concreto. Y no puede universalizarse sino a través de una razón. Porque para que eso se haga pensable por cualquier otro, tengo que entender la razón de pensar y la razón de existir. Y entonces lo puedo universalizar para cualquier sujeto. Pero como término de intuición no es más que la intuición de este hecho concreto y singular, pienso, existe. Que puede después tenerse sobre muchos otros hechos singulares. Detrás de esa intuición hay un juicio, o es un juicio esa intuición. Ahí está quizá el nudo del problema. ¿Qué es lo que intuimos? ¿Qué es lo que capta la inteligencia? La inteligencia capta el ser, y lo capta en todas sus dimensiones. Y la captación del ser tiene que ser anterior a la formación de la razón, como para cualquier concepto. Porque los conceptos se forman a partir de lo experimentado. Y toda experiencia implica una cierta intuición, sea de orden sensitivo, sea de orden intelectual. Pero la razón no coincide con la intuición. Las intuiciones son el punto de partida de la formación o de la constitución de la razón. Porque la razón es universal y abarca todo caso posible que caiga bajo esa razón. O sea, bajo esa determinación que estoy pensando en la razón. Cosa que no pasa con la intuición, insisto, sensitiva o intelectual de un hecho singular y concreto. Entonces, más bien habría que decir, me parece a mí, que hay una intuición de la existencia, como hay una intuición de la esencia, que es operación de la inteligencia. Operación, de alguna manera, previa a la formación de cualquier concepto. Ahí ya nos entramos en otro problema, ¿sí? Porque ¿quién intuye? El ser. Y solo la inteligencia lo puede intuir como tal, porque solo el ser es objeto de la inteligencia, el ser. Los sentidos no captan el ser. Jamás. Pero tanto el aspecto esencial como el existencial los capta la inteligencia al captar cualquier otra cosa. Cuando yo estoy formando una noción de árbol, podríamos decir que formo una noción de lo que el árbol es, porque estoy intuyendo lo esencial del árbol. Ahora, si estoy intuyendo lo esencial del árbol, estoy intuyendo al mismo tiempo que el árbol tiene una esencia. Lo mismo que cualquier otra cosa. Y al mismo tiempo, si estoy intuyendo el árbol como realidad que está frente a mí, estoy intuyendo su existir, como inseparable de ser eso que es, porque son aspectos del ser de la cosa que yo estoy captando con la inteligencia. Pero insisto que esa intuición intelectual primaria, por la cual yo entiendo a la cosa como existiendo y como teniendo el ser que tiene, es algo previo a la formación de la razón de ente, que se esclarece a su vez por la formación de esa noción. Y solo en la medida en que formo la noción puede ser un juicio, en el cual esa noción haga de sujeto o de predicado. Y en este sentido, la razón de ente, entendida formalmente como esta razón abstracta, analógica y transgenérica, ¿no?, de universalidad suprema que forma la inteligencia, es fruto de la primera operación del entendimiento, no de la segunda. Pero está ligada a esa intuibilidad del ser, que es como el trasfondo último de todo acto de la inteligencia, porque la inteligencia, entienda lo que entienda, lo entiende en última instancia como algo que es. Este problema aparece también en la comparación entre el objeto formal de la inteligencia según el modo de conocer humano y el objeto formal de la inteligencia como inteligencia. Ahora, estos dos aspectos se dan juntamente en la inteligencia humana.
porque la inteligencia humana es inteligencia y es inteligencia humana. De modo que puedo tener como objeto primario, según el modo de conocer humano, la esencia de las cosas físicas. La esencia solamente, y la existencia no. Ahí hay un problema que hay que pensar, porque en cuanto se capta la esencia de lo físico real, se capta también como la esencia de algo realmente existente, y por lo tanto se capta también la existencia, o sea, el ser en su unidad esencial existencial como ser real, ¿no? Esto que la inteligencia intuye al intuir lo que es el árbol, lo que es la piedra, lo que es el agua, etcétera, etcétera, es el objeto formal de la inteligencia como inteligencia, que como inteligencia humana tiene su punto de partida o de arranque en esas cosas que le están dadas a la experiencia sensitiva, ¿no? O en el ser de esas cosas. Pero el ser de esas cosas es punto de partida en cuanto que es un ser real, que por lo tanto es intuible en su doble dimensión, esencial y existencial, y a partir de ello es que se empieza a formar la razón de ente, ¿no? Fíjense, la vinculación física está dada por el modo de conocer, pero al mismo tiempo, por ser la inteligencia, inmediatamente empieza a ir más allá de lo físico, y en el ser físico descubre el ser, para decirlo de una manera, intuye el ser, como lo intuye en cualquier realidad que se le presente, directa o indirectamente, intuitivamente, de modo directo en primera intención o intuitivamente en segunda intención, pero que se le presente como realidad. Aun cuando se sostenga que la razón de ente de alguna manera va unida a cierto juicio de existencia, que no es primera operación del espíritu, bueno, estamos hablando de una razón y por lo tanto de algo que se termina por reducción en la primera operación del espíritu y no en la segunda. Y ese juicio a su vez sería un juicio singularísimo y distinto a cualquier otro, ¿no? Lo mismo que esa razón. O sea, habría que entender que se trata de algo sui generis, lo cual no es extraño tratándose de la razón de ente, porque la razón de ente es una razón distinta y aparte de toda otra razón. Al tratar de la razón de ente, hemos planteado y abordado la problemática de la posible relación entre la razón de ente y algún tipo de intuición intelectual que vaya asociada a la razón de ente. El planteo de esta problemática puede remitir a muchos a la cuestión de la relación entre la abstracción y la separación, tal como se desarrolla en la escuela atomista. Conviene, por lo tanto, que digamos algo al respecto para distinguir y relacionar al mismo tiempo las dos problemáticas. Con lo cual ya estoy diciendo que se trata de dos asuntos no del todo coincidentes. Hemos dicho ya algo sobre el tema de abstracción y separación en relación con la razón de ente, pero lo que procuraré hacer a continuación es resumir muy escuetamente esta problemática tal como se ha desarrollado en el tomismo en los últimos 50 años, podríamos decir. La discusión de la problemática es constante en la escuela atomista, pero podríamos decir que hasta hace 50 años no se habían planteado una serie de puntos problemáticos específicos que hoy día se discuten constantemente, como son, primero,
la abstracción metafísica es abstracción en sentido propio, o más bien hay que llamarla separación. El planteo de esto parte de una distinción terminológica que hace el propio Santo Tomás entre abstracción y separación como dos tipos de distinción. Pero a su vez, esta problemática va ligada a la cuestión de la doctrina de los grados de abstracción, y si la abstracción metafísica es uno de esos grados. Esto a su vez se desarrolla planteando si hay que hablar de grados o de modos de abstracción, porque hay quienes rechazan la expresión grados como no tomista dentro del tomismo, porque de hecho en Santo Tomás no se encuentra, y prefieren que se diga modos de abstracción y no grados, porque sostienen que la doctrina de los grados, si bien tiene antecedentes en la tradición tomista posterior, no es del propio Santo Tomás y no sería del todo exacta. Ya voy planteando por lo menos tres cuestiones, ¿sí? Pero la cuestión más aguda es la de si la metafísica o la intelección metafísica se funda más bien en un acto de carácter conceptual que daría origen a la razón de ente, o sea, un acto abstractivo, total y formal, y hay que ver cómo se relacionan esos dos tipos de abstracción o esos dos aspectos de la abstracción, o en un juicio, que sería el juicio de separación. Toda esta problemática a su vez se conecta, por un lado, con la cuestión de los fundamentos de la metafísica, y por el otro con la cuestión como ciencia, y por el otro con la cuestión del alcance del conocimiento intelectual en base a la experiencia sensitiva. Es decir, tiene un aspecto estrictamente epistemológico en relación con el objeto formal de la metafísica, y tiene un aspecto nociológico general en relación con el conocer intelectual humano, tomado en toda su amplitud. Esto se cruza a su vez con cuestiones ya de carácter histórico, a saber si el pensamiento de Santo Tomás acerca de esto es constante o sufre una evolución. Hay autores que sostienen una cosa y hay otros que sostienen otra. Esa discusión se centra en la problemática de el contraste entre los textos de la Suma de Teología, por ejemplo, relativos al tema, y los textos que se refieren a la cuestión en el comentario al De Trinitate de Boecio, que es una obra bastante anterior, o sea, de la juventud de Santo Tomás, pero de la cual no ha existido edición crítica rigurosa hasta mediados del siglo XX. Y en eso hacen hincapié algunos para decir que la doctrina de Santo Tomás expuesta en el comentario de Trinitate está tergiversada en relación con lo que el tomismo posterior expone, ¿no? O de otra manera, hay una especie de infidelidad a lo que sería la mente original de Santo Tomás. Pero el recurrir a esos textos plantea de rebote la cuestión de si el Santo Tomás que se expresa en esos textos piensa y habla exactamente igual que se expresa en textos que son posteriores. O sea, la cuestión de si hay un desarrollo del pensamiento o no, si hay una transformación o no, o está diciendo lo mismo con otras palabras. Muy bien. Estas ya son cuestiones de exégesis, ¿no? Pero que dentro de la escuela tomista tienen una gran repercusión porque se trata de la fidelidad o no fidelidad al pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Otra cuestión histórica es cómo se relaciona el pensamiento de Cayetano con el pensamiento de Santo Tomás. Porque Cayetano expone muy ampliamente y formalmente la cuestión de los grados de abstracción y se plantea también cómo hay que entender la abstracción de la razón de ente para que dé un fundamento adecuado a la metafísica. De manera tal que Cayetano, entre los comentaristas posteriores, es el que ha planteado más ampliamente la cuestión. Y entonces se plantea la discusión acerca de si Cayetano es fiel a Santo Tomás en la materia o no. Otra cuestión histórico-exegética. Dejando de lado estas cuestiones, lo que nos interesa a nosotros es, por lo menos en relación con lo que hemos hablado, es situar el problema de si la razón de ente va ligada o no
a cierto juicio de separación. Este sería el problema. Sobre esto hay opiniones distintas y lo único que voy a hacer yo es bosquejar una opinión que me parece básicamente sensata, y es la siguiente. No se puede reducir, en mi opinión, la abstracción metafísica a separación o a juicio de separación. En el sentido de que eso suprimiría la existencia de la razón misma de ente como concepto. Esto implica sostener la doctrina de un modo de abstracción o de un grado de abstracción propiamente metafísico, cuya razón fundante es la razón de ente. Eso es lo que hemos dicho al hablar anteriormente. Esta razón de ente, también hemos dicho, es una razón singularísima, que tiene peculiaridades únicas. Por eso la idea de que los grados son modos de abstracción es básicamente correcta, en mi opinión. Porque no solo implican un ascenso abstractivo, en el sentido de que la abstracción se hace una operación en que se prescinde de un modo más radical cada vez de la materialidad, sino que esa prescindencia de la materialidad implica modos distintos de operar la inteligencia en relación con la realidad. ¿No? Eso es evidente si uno compara la abstracción física con la matemática ya, porque el modo de operar la abstracción matemática es un modo que podríamos llamar desubstancializador, en cuanto que la abstracción matemática se queda con lo cuanto, pero pensándolo como si se diese en sí, cuando en realidad es de orden accidental. Si hay un modo de entender que va asociado al grado. En mi opinión, hablar de modos y hablar de grados no es excluyente, sino más bien complementario. Esto es lo que quiero decir. Cada grado implica un modo abstractivo, una modalidad abstractiva que es la propia de ese grado. Y esto también afecta al tercer y último grado, que es la abstracción metafísica. Que la razón de ente va asociada de alguna manera a cierto juicio de separación es algo que es tradicional en el tomismo, podríamos decir así. Y lo sostienen muchos autores, ya sea de los tomistas clásicos, ya sea, clásicos quiero decir de los siglos XVI, XVII, ya sea de los del siglo XX, que admiten que el tercer grado de abstracción va unido a lo que llaman el juicio de separación negativa, ¿no? Pero de nuevo, aquí no de manera que una cosa excluya a la otra. Hay que ver cómo se componen entre sí, y ahí sí que las opiniones varían, ¿no? Porque hay autores que identifican el juicio de separación con lo que llaman abstracción formal, mientras que a la razón de ente la vinculan con la abstracción total, que es una manera, en mi opinión, no del todo recta de entender la abstracción formal y la abstracción total, pero es una opinión que circula. Ahora, cuando hablamos de un juicio de separación, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que hay ahí una operación del entendimiento que pertenece a la esfera del juicio, a la esfera judicativa, ya es de composición o división, ¿verdad? Estamos hablando ya no de una simple aprehensión, sino de una composición conceptual, que supone cierta simple aprehensión en relación con lo que estamos entendiendo. Porque ese juicio, ¿en qué consistiría? Básicamente se lo entiende, no hace falta ir a otro lado porque es digamos así, la inteligencia tomista común. Se lo entiende el juicio de separación negativo como la clara advertencia a partir del análisis del
ser como acto, de que el acto de ser no está ligado necesariamente a la materialidad. O dicho de otra manera, puede darse sin materialidad. Se lo llama juicio de separación negativa precisamente porque aquí se entra una problemática en la cual también hay distintas opiniones, pero el juicio de separación negativa implica que lo que decimos es que no está ligado necesariamente a la materialidad. No estamos haciendo la afirmación existencial de que haya cosa que no está ligada a la materialidad. Ese sería ya un juicio de separación afirmativo, que es una conclusión metafísica, pero no es un punto de partida ligado a la razón de ente en toda abstracción metafísica. Pero para que surja en nuestra inteligencia ese juicio, es evidente que cierta razón de ente hemos de haber formado. O dicho de otra manera, no me parece razonable sostener que la inteligencia metafísica se funde sin más en un juicio de ese tipo, sin una razón vinculada al juicio, o sea, sin un concepto de ente ligado al juicio. Ahora, que las dos cosas completen el modo típico de la abstracción metafísica, eso es perfectamente razonable. Dicho esto, que resume el núcleo de una serie de cuestiones, agrego solamente algo, y es que no hay que confundir la problemática de cómo se funda reflexivamente la metafísica como ciencia con el conocimiento de orden metafísico que puede darse vulgarmente. Una cosa es, en esto no hay que confundirse, porque si no restringiríamos la abstracción metafísica al metafísico que hace ciencia, lo cual implicaría que tendríamos un tipo de intelección que solamente se da en cierta ciencia y que no es propio de la inteligencia humana en general, ¿no? Esto no puede afirmarse para ninguno de los grados de abstracción, ni para el físico, ni para el matemático, ni para el metafísico. Otra cosa es que uno reflexione acerca de cierto modo abstractivo o grado de abstracción y diga cómo ese tipo de abstracción permite fundar cierta ciencia determinada. Y en virtud de ese fundamento, ¿cuál es el alcance de esa ciencia? Eso es una reflexión epistemológica, ¿sí?, que se hace en el ámbito filosófico, en relación con tal o cual ciencia. Esa problemática no debe confundirse jamás, digo, con la de la intelección metafísica vulgar, común, que puede darse sin ciencia alguna. Y que, como también creo haber sugerido anteriormente, va ligada al pensamiento que podríamos llamar de algún modo metafísico o metafísico religioso en pluralidad de civilizaciones y de sociedades a lo largo de la historia humana, ¿no? Una cosa es que haya cierto pensamiento metafísico y otra cosa es que haya una ciencia metafísica en el sentido filosófico. De lo que se trata acá es más bien de la cuestión de la intelección metafísica en general. De eso estamos hablando. Lo que sí es necesario añadir para terminar con esta cuestión es que la problemática que yo quise plantear en relación con la razón de ente y la asociación a cierta intuición es de alguna manera anterior y más amplia que esta problemática específica de la relación entre abstracción y separación, y hace a la relación entre la abstracción intelectual y el ámbito de experiencia al que ésta nos remite. Porque adviértase que en la discusión tomista se parte del presupuesto de que no hay más experiencia que la experiencia sensitiva.
Yo quise complementar el asunto precisamente abriendo la posibilidad del pensamiento desde la ampliación, que a mí me parece que debe hacerse de la noción de experiencia, desde otro tipo de captación intuitiva de aspectos de la realidad que van más allá de lo sensiblemente experimentable y que fundan cierta modalidad abstractiva precisamente, y en particular la metafísica. Ahí estamos hablando de otro problema. Ese problema no se puede plantear si se acepta la sentencia aristotélica de que no hay más experiencia que la experiencia perceptiva sensitiva, porque entonces toda abstracción de la inteligencia ha de partir de allí y no puede tener otro fundamento. Por eso yo desarrollé la cuestión aludiendo a San Buenaventura, a San Agustín, porque ahí estamos hablando de una concepción de la experiencia humana que no se restringe a la experiencia sensitiva, sino que abarca también una experiencia de las realidades espirituales, ¿no? Pero además hice alusión a un concepto que es anterior al de experiencia, que es el de memoria en San Agustín, que implica una cierta manera de percibir algo vaga y confusamente, sin necesidad de que haya un acto de abstracción conceptual, o sea, de formación de razones, sino que es algo previo, como es previa a la sensación respecto de la formación de cualquier noción de orden físico, ¿no? Es lo que hay que distinguir acá, que son planos distintos de la problemática, para que no se confunda el uno con el otro. Se pueden relacionar y hay que relacionarlos, pero son dos problemáticas distintas.